Regresamos a Despierta con CDN. Hoy Nelson va a ser el rey de este set porque nuestra invitada principal del día de hoy además es una dama. Doña Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, a quien le vamos a hacer unas cuantas preguntitas. Yo sé que ella tiene material y respuesta y contenido para dárnoslo, pero hoy vamos a hablarle de la reforma fiscal y del crecimiento de la industria a Circe. Circe, buenos días. Buenos días a todos, gracias por la invitación y por estar con este trío que realmente es una diferencia en nuestro país. Mira, y vamos a hablar de salario. Yo no sé si tú trajiste menudo para devolver. Bueno, no tengo todo menudo porque todavía no he empezado la discusión, o sea que no. Circe, no tiene menudo, pero entero sí, dile. Arranquemos por la reforma fiscal, Circe. Hay algunas voces que dicen que el gobierno está amagando, como hacen los buenos futbolistas, que sí, que no. Están como dorando la píldora. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen desde la Asociación de Industrias de la República Dominicana para este interesante y importante plan? Mira, realmente yo me pongo en el lugar del gobierno y entiendo su posición de estar indeciso en una toma de decisión sobre la discusión del pacto fiscal. Aclarando primero que un pacto fiscal no necesariamente tiene que hacer o ejecutar una reforma tributaria inmediatamente. Tú puedes empezar una discusión, tú puedes hacer una discusión y tú puedes programar una serie de acciones para el largo plazo. De hecho, cuando vemos el contenido del pacto eléctrico, vemos que la mayoría de las acciones están proyectadas hacia 6 años. O sea, precisamente eso es lo que es un pacto. Un pacto te va creando la ruta hacia donde yo voy a lograr cierta sostenibilidad. Y eso fue lo que hicimos en el pacto eléctrico. Y el pacto fiscal debe ser más o menos igual. Claro, estos son temas mucho más complejos. Tenemos una situación difícil para el sector privado. Yo como representante del sector privado es muy cuesta arriba reconocer la necesidad de hacer una revisión de la parte tributaria, sobre todo para un sector como el que yo represento, que es el sector que más paga impuestos. O sea, nosotros somos el sector que tiene mayor presión tributaria. Si lo comparamos con otros sectores de la economía, nosotros junto al sector financiero, otros sectores, somos los que más tributamos. Pero, ¿qué pasa? Tenemos una situación de insostenibilidad a mediano plazo. Tenemos que verlo así. El gobierno puede mirar hacia otro lado y decir, bueno, yo no voy a poner impuestos, pero si lo hace así, también podríamos estar creando una crisis en el en el mediano plazo. Todavía aquí pueden llegar muchísimos financiamientos, todavía la banca multilateral tiene muchísimo dinero para dar a nuestros países. Nosotros todavía tenemos una calificación de riesgo bastante baja, tenemos una posibilidad de endeudarnos más, pero ya los niveles de endeudamiento, no solamente en cuanto al monto del PIB, sino también el porcentaje del pago de intereses con respecto al presupuesto, ya están llegando a unos niveles que nos están restando muchos recursos para dar servicios, otorgar servicios a la población. Por lo tanto, es una situación que vamos a tener que acudir en un momento. Y yo creo que como sector empresarial nosotros tenemos que estar conscientes de que debemos apoyar a las autoridades a la hora de discutir, creando también mecanismos para controlar para disminuir todos los problemas que tenemos. Tenemos problemas de informalidad altísimos, tenemos problemas de evasión altísimos, tenemos un problema de calidad del gasto muy fuerte, tenemos un problema de corrupción, tenemos que ir disminuyendo esos gastos. Pero, ¿ustedes están de acuerdo ahora de la discusión de un pacto? ¿O creen que puede ser más adelante? Vuelvo y repito, es muy complejo. Si el gobierno nos llama a una discusión ahora, creo que no sería adecuado para un sector de la sociedad que tenga cierta responsabilidad social no acudir a ese llamado. Ahora, eso no quiere decir que esto va a implicar impuestos inmediatos. Eso quiere decir que tú estás consciente de la problemática que tenemos
como país y que tenemos que discutirla. Nosotros tenemos una problemática de sostenibilidad fiscal que tenemos que ayudar a las autoridades a resolverla. Y si no lo hacemos, no necesariamente poniendo impuestos para el año que viene, que yo no estoy diciendo eso. De hecho, yo creo y estoy de acuerdo con personas que lo han dicho públicamente, de que ahora mismo sería contraproducente. Tú estás en un momento en que tú tienes que resolver, dinamizar la economía, los sectores se están dinamizando, pero una cosa es aplicar impuestos y otra cosa es la discusión fiscal estructural, que es lo que nosotros llamamos pacto. No es un parche, poner un impuesto aquí, poner un impuesto allá, no. Ahora bien, también nosotros tenemos que resolver problemas que van a tener un costo, porque se nos está erosionando la base tributaria, se nos está erosionando el pago de impuestos por los mecanismos novedosos que hay de compra de bienes y servicios. Nosotros tenemos ahora en el mundo, esto es un dilema que está pasando en el mundo, no es aquí solamente. Aquí muchos servicios pagan impuestos en otros países, no aquí. Nosotros tenemos cantidad y eso es algo que en Francia, Italia, en todos los países se está discutiendo. Y si dejamos pasar mucho tiempo, se va erosionando. Y por eso ustedes ven que el propio periódico El Caribe hace un reportaje interesantísimo de cuánto, de la reforma del 2012, que se suponía que el ITEVIS iba a bajar al 16%, y no bajó porque no llegamos al nivel de presión tributaria, porque las reformas no están llegando a la presión tributaria, porque se está erosionando la base, porque en la medida en que aplicamos un impuesto se va eludiendo por otra vía. Entonces es importante ver cómo manejamos esa situación. Circe, se habla en los últimos días de que si no se entraría en esa discusión de la reforma fiscal, entonces deberíamos tener impuestos complementarios, fueron las palabras del ministro administrativo de la presidencia. Cuando ustedes oyen esa palabra, discusión del pacto fiscal, y si no entra el pacto o si no entra la reforma por la situación de la pandemia, de la economía, de la motorización de los sectores, etcétera, entonces busquemos impuestos alternos. Por eso te decía, Yulisa, por eso decía que la discusión del pacto fiscal no necesariamente es la colocación de un impuesto específico, sino el cómo apoyar y concertar entre todos los sectores, pero sobre todo apoyar a las autoridades para resolver los problemas estructurales, para evitar esos parchos. Eso sería un parche, un impuesto alterno en este momento. Para evitar esos parches, porque si nosotros seguimos aplicando impuestos complementarios, como le llamemos, que es lo mismo que un parche, vamos a seguir distorsionando el aparato fiscal. Entonces, esa es la idea de cómo ir llevando por un camino hacia la aplicación mirar hacia la sostenibilidad fiscal del país con una mirada un poquito más holística, que no nos concentremos simplemente en poner un impuesto aquí, poner un impuesto allá, porque eso no va a resolver el problema. Hay muchísimas situaciones que también van a implicar o van a interferir en esa discusión, como por ejemplo el tema social, el tema laboral. Para nosotros es sumamente importante. Nosotros tenemos que ir creando las condiciones o haciendo que nuestras regulaciones se adecúen a los nuevos tiempos. Nosotros tenemos una regulación que no está acorde a los nuevos tiempos en materia laboral. Tenemos que buscar la forma de dinamizar sectores de la economía, quitar esas trabas que hay ahora mismo para que impiden que sectores que generan muchísimos recursos no tributarios a los países, nosotros podamos tenerlo, como es el caso de la minería. Nosotros tenemos que ya resolver ese problema. Si vamos a apostar como apostamos por el turismo en un momento determinado, tenemos que aprender o decidir si vamos a apostar por la minería responsable. Porque en muchos países, cuando tienen una presión tributaria de más de un 20%, llegan a 24% de presión tributaria, estamos hablando de países que tienen 9% de la presión tributaria que proviene de recursos de otros sectores que no son de sectores como la minería, de petróleo, que son un aliciente importante para tu Estado, para tus ingresos del Estado. Entonces, eso es importante, son discusiones que se tienen que dar. El presidente llamó eso como el pacto social. Yo entiendo que
que es importante, son varias patas de la mesa, inclusive la seguridad social pudiera estar en la discusión. Ahora, sin dejar de aplicar el pacto eléctrico, porque eso es un barril sin fondo que tenemos ahí, que nosotros estamos discutiendo, le llevamos horas desde hace 3 semanas trabajando con las autoridades para el inicio de la aplicación del pacto eléctrico, pero es importante, eso tiene una ruta, si no la cumplimos vamos a seguir teniendo una parte importante, drenando una parte importante de los recursos del Estado. Sí, o sea, la preocupación de la ciudadanía en gran medida también es el tema, como tú bien señalas, de la sostenibilidad laboral, del tema de los precios de los productos de la canasta básica. Hay incluso registro de productos como el aceite que ha registrado alzas increíbles. Y tú señalabas en una entrevista reciente que eso también responde a los precios internacionales, a una dinámica internacional. Desde la perspectiva local, ¿cuál es el esfuerzo o el alcance que puede tener el gobierno según su parecer para que este tipo de situaciones que se registran ya de una manera internacional no sigan impactando en el bolsillo del dominicano? ¿O le impacten menos? Bueno, la verdad es que son situaciones que nunca nos imaginábamos que iban a pasar en el 2021. Aunque sí se pensaba que, bueno, la pandemia tiene sus efectos, pero nunca pensamos que los efectos iban a ser tan grandes en el 2021. Y los efectos están latentes. La disminución de la producción en el 2020 causa un desabastecimiento de la producción para los próximos meses. Esto se está sintiendo. Pero también el crecimiento económico con respecto al año anterior de muchos países ha incrementado la demanda a nivel mundial en 50% en algunos casos. Eso es una cosa de locos. Pero ahí tú le sumas problemas de entaponamiento del transporte marítimo que te han encarecido los precios del transporte marítimo. Situaciones naturales, de desastres naturales que te han encarecido los precios. Pero lo que nunca, o sea, en tan poco tiempo, el incremento de los commodities, que ya tú tenías esa razón, o tú podrías estar dándole una causa-efecto al aumento de los commodities, que son los productos con los que se hace el aceite comestible en nuestro país, con lo que se alimentan los pollos, con lo que se hace muchos productos agroindustriales, con los que se hacen los empaques por la resina, por ejemplo. Tú decías, bueno, todos estos factores son los que han incrementado los precios. Pero en las últimas semanas, sobre todo el fin de semana pasada, se incrementaron los precios de soya, de trigo y de resina. De maíz. Y de maíz en más de un 20% en el último fin de semana. O sea, ya tenemos... El precio del commodity, materia prima. Commodity. Eso tú le sumas al 100% que estaba ya, que había incrementado en lo que va del año, y tenemos un impacto impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Esto realmente, estamos hablando de producciones en un país donde tú tienes industrias que importan materias primas semanales prácticamente. O sea, tú abasteces y eso va variando los costos de producción. Entonces, nadie puede imaginar que tú puedas vender un producto con costo sin asumir tus costos, ¿verdad? Porque tú lo que vas es creando un problema. Entonces, la verdad es que la población tiene que entender la situación que estamos viviendo. Nosotros tenemos la esperanza de que sea transitorio, pero estamos pensando en que puede haber especulaciones también a nivel internacional ya de los precios de los commodities. Eso se dio hace un tiempo, no sé si recuerdan, que empezaron a comprar a futuro algunos commodities, se empezó a encarecer los precios a nivel internacional, pero nosotros hasta esperamos... por el desarrollo de las energías. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, cuando pasó con la soya. Sí, que el presidente Fernández hizo un periplo a nivel internacional para el tema de los commodities y eso. Esto ahora mismo está sucediendo, inclusive los precios se han incrementado ya más, de forma más elevada que en ese momento. Nosotros esperamos que esto disminuya, pero también tenemos que estar conscientes
de que esto no son causas internas. Sí, si disminuyen los precios de los commodities, ¿bajan también los precios de los productos locales? Claro que sí. ¿Sí? Sí, lo hemos visto. Ese mismo caso que pasó, los precios se incrementaron. O sea, ese es el compromiso. Si bajan los precios de los commodities, los productos que se producen en la República Dominicana. Es que no es un tema de compromiso solamente. Ya. Si tú no lo bajas, mira, aquí la competencia está abierta, señores. La gente cree que el industrial no compite. El aceite viene de Estados Unidos en 0 arancel. El aceite viene sin arancel. O sea, tú compites con un aceite de Estados Unidos con el mismo precio, o sea, a la entrada de aquí, que lo que tú produces. Entonces, si tú no disminuyes, si tú no eres competitivo, te van sacando del mercado. Eso es así, ese es el mercado. El mercado te saca. Te saca el mercado. Está viendo aquí, dice el televidente Rudy Polanco, que la clave no son más impuestos, sino 2 aspectos. Falta de eficiencia en el cobro y la corrupción administrativa. Y hay otro televidente, José Leonardo Gómez, dice: los empresarios junto al gobierno deben implementar el aumento de sueldo. A propósito de sueldo y lo que decíamos al principio, ¿qué sugieren ustedes? Yo no le voy a coger pena a los industriales ni a ningún sector, porque tuvieron un año malo el pasado, porque han tenido muchos años buenos, pero realmente no se puede pasar la página del 2020 sin lo que provocó la pandemia. Pero también le afecta a ustedes, afecta al trabajador. Claro, entonces, ¿cómo complementar el asunto del salario? Aquí estaba Pepe Abreu, le dije: Pepe, no se pongan a poner porcentaje, busquen un consenso, hasta por fuera, ¿verdad? No, él se fue de aquí diciendo que estaba de acuerdo y propuso un 40%. Yo me río de Pepe y de cómo un 40%. Pero algún punto intermedio habrá. No me diga que todavía no ha comenzado la discusión, sino en qué ánimo están ustedes. No, primero, Nelson, importante que sepamos que esto es una ley. La ley manda a que tú cada 2 años te sientes a discutir el salario mínimo. O sea que el sector empleador, o sea, los representantes del sector empleador, no podemos hacer caso omiso a eso. Tendremos que asistir, porque la ley sí te dice que tú puedes adelantar, pero no que puedes retrasar la discusión salarial de cada 2 años. Entonces ya estamos en 2 años. Bueno, ahora en mayo iniciábamos las discusiones, en julio se vence ya la tarifa. Pero sí hay que tomar en cuenta a la hora de la discusión lo que está pasando en los sectores. Tú decías, bueno, tuvieron un año muy malo, hay empresas o subsectores o sectores que tuvieron un año más malo que otros. Eso hay que verlo en la realidad. ¿Qué podríamos estar causando si nosotros hacemos un incremento de salarios en estos momentos, o un incremento de salario muy desmedido con respecto a los que no tienen trabajo, los que han perdido trabajo? Hay todavía muchas empresas que siguen sacando empleados. De hecho, tenemos el impacto del FASE, que terminó en abril, para algunos sectores. Bueno, de hecho, todavía no se han visto los efectos de cuando termine el FASE, que va a pasar con esas empresas que tenían muchos empleados en FASE. Cerca de 200.000 empleados todavía. Exactamente. Entonces, eso hay que verlo, hay que analizarlo, porque es mejor tú tener un trabajo a no tener trabajo, y que tener un trabajo puedes perderlo si tú tienes un incremento de la nómina. Muchas veces, y hay que pensarlo así, lamentablemente, las empresas lo que hacen es que miran su costo de nómina. Su costo de nómina, yo gasto 200, no puedo gastar 200, entonces tengo que bajar esos 200. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Pero con eso no estoy diciendo que no nos sentemos a discutir y que haya un momento y que nosotros tengamos que analizar esta situación. Vamos a ver lo que pasa. Hay unas decisiones pendientes que no se han tomado. Yo insisto en que el sector sindical no las entiende. Insisto en que el sector, también las autoridades tienen que asumirla, porque es un tema de ley, que es el cambio de la clasificación de las MIPYMES. Ustedes se recordarán, eso es una locura, que todavía no lo hayamos aplicado.
hasta una sentencia. Y eso es una locura. O sea, nosotros hablamos a veces de institucionalidad, de cumplimiento, pero no nos damos cuenta de que a veces se lo exigimos al otro, pero no lo hacemos nosotros mismos. Y hay que cumplirlo, eso hay que cumplirlo. Sí, ¿qué va a pasar con la cesantía en toda esta discusión de los derechos laborales, los sindicalistas o pseudo-sindicalistas, los empresarios, la situación de presión económica que tiene el sector ahora? Mira, nosotros inclusive, ahora se ve el tema de la cesantía como un problema, o sea, como tú lo ves, como una situación muy compleja para muchas MIPYMES sobre todo, que se ven la necesidad de despedir empleados porque no han podido mantener. Imagínate tú aquellos negocios que tuvieron que cerrar, se quedan con unas deudas enormes. La verdad es que nosotros hemos visto con buenos ojos que el Ministerio de Trabajo creó la Comisión Nacional de Empleo, que no se refiere solamente a la búsqueda de oportunidades para motorizar los empleos, sino también a resolver situaciones. Esperamos que ahí, en el marco de lo que se denomina el pacto social, podamos discutir algunos aspectos que están pendientes. Nosotros nunca hemos planteado, 1, eliminar derechos adquiridos. 2, nosotros lo que estamos planteando es mecanismos para cambiar la forma de este pago de cesantía, que es perverso. Es perverso porque lo que hace es que el trabajador busque ese pago de prestaciones laborales en lugar de alcanzar mayor productividad en el trabajo. Hay que cambiar esa forma. Estamos dispuestos a discutir fórmulas. Nosotros tenemos un planteamiento, pero no nos cerramos a discutir otras fórmulas. Gracias, Circe. Circe Almanzar, vicepresidenta de la Asociación de Industrias. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes.